Bueno, hay que poner temas en contexto, la realidad que ha desencadenado todo este movimiento que se está viviendo en el país, estas marchas, esta convocatoria, la renuncia de la vicepresidenta de la República y todo este movimiento que exige que se termine con la impunidad, que se acabe con la corrupción en el país, pero ha pasado poco más de un mes y 2 días de que se destapara este famoso caso de la SAT y a partir de allí muchísimas otras cosas vinculadas a una realidad compleja en el país. Pero ¿qué pasa con la SAT en este momento? Más allá de todas las investigaciones que se están realizando en este sonado caso La Línea, ¿cómo está funcionando y qué hay que hacer para que la Superintendencia de Administración Tributaria recobre no solamente la credibilidad, sino el trabajo eficiente que debe realizar? Está con nosotros esta mañana Jonathan Mencos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Jonathan, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, buenos días. Bueno, ¿qué ha pasado, decíamos, mes y 2 días desde que ocurriera esto? ¿Cómo está la SAT hoy? Porque nos estamos ocupando de investigar lo que pasó, el caso de defraudación, de estafa, pero ¿cómo está la SAT funcionando? ¿Está funcionando realmente? Bueno, en primer lugar habría que decir que las cifras que se revelaron de recaudación al mes de abril nos dicen que este año va a terminar fácilmente con un agujero fiscal en torno a los 2.800 millones de quetzal. Eso quiere decir que la SAT continúa trabajando por debajo de las expectativas de recaudación, si ese es un indicador inicial. El jueves pasado nosotros presentamos un diagnóstico y una hoja de ruta sobre lo que se puede hacer para ir reconstruyendo la administración tributaria. Es un trabajo relativamente importante. Hay medidas de corto, mediano y largo plazo que hay que tomar en cuenta, pero es importante tener una discusión social en función de la legitimidad que debe tener una hoja de ruta. Te voy a proponer algo, Jonathan. Vamos a ir repasando, y a usted en casa, para entender mucho más cómo se encuentra hoy la situación tributaria en el país y cuáles son las recomendaciones de ICEFI que se dedica a esto. Empezamos con esta. Niveles de evasión revelan la poca efectividad recaudatoria. ¿Qué podemos observar en este cuadro, Jonathan? Contanos. Bueno, en primer lugar podemos encontrar dos impuestos, el IVA y el ISR, que representan cerca del 75% de la recaudación. En ambos impuestos la evasión es del 40%, es decir, de cada quetzal que debería llegar a las arcas, se pierden 40 centavos en el camino, y eso representa aproximadamente el 45% de toda la recaudación que tiene el Estado guatemalteco. En la siguiente gráfica lo podemos ver con muchísima más claridad, y esto tiene que ver, si vemos la número 2, por favor, inmediatamente en pantalla, sobre la evasión del IVA. Ahí encontramos... Acá sí se ve muy claramente el esquema, ¿verdad? Cómo el impuesto se ha ido convirtiendo en un espacio de mayor evasión en los últimos 2-3 años. Para que usted lo vea, esto arranca en el año 2001 y termina con el último indicador en el 2014. Pero ¿qué pasa con los tipos diferentes de contribuyentes que requieren también acciones diferentes? Muy gráfico este cuadro. Atención, los colores no tienen nada que ver con partidos políticos, para dejarlo aclarado. Contanos de qué se trata esto. Bueno, el primer circulito es el que tiene que ver con el contribuyente que paga sus impuestos puntualmente. Después el que le sigue es un contribuyente que a veces comete uno que otro error. Para esos dos contribuyentes la administración tributaria tiene que tener un trato diferenciado con respecto a los últimos dos círculos, los más amplios. Efectivamente los colores son pura coincidencia, pero ahí están los que no cumplen o casi nunca cumplen con el pago de impuestos. Bueno, lo interesante de esto es que cuáles realmente, y hay certeza sobre cuántos contribuyentes existan hoy en el país, Jonathan. Bueno, el diagnóstico también nos permitió revelar que hay cerca de 690,000 contribuyentes efectivos, es decir, contribuyentes que están inscritos y que pagan algún tipo de impuesto en particular. Sin embargo, es un mito pensar que somos tan pocos, porque lo que está sucediendo es que la administración tributaria no está sumando los contribuyentes que pagan IVA, por ejemplo, y otros impuestos directos como aquellos empleados que tienen una relación de dependencia. La SAT solamente toma como contribuyente al que retiene los recursos del empleo. Claro. Bueno, hay un dato interesantísimo que es el que viene a continuación, que vamos a ver, y es una gráfica muy clara que nos habla de la facilitación del cumplimiento tributario, que no está representando más contribuyentes efectivos, ¿verdad? Así es. Bueno, en los últimos años la gráfica nos revela cómo se ha incrementado la recaudación por medios electrónicos, igual que la declaración, pero eso no está representando una mejora en el aumento de los recursos de la administración tributaria. Jonathan, la pregunta es, ¿realmente es
eficiente la labor que realiza la Superintendencia de Administración Tributaria en nuestro país. ¿Qué nos dice esta gráfica? Bueno, esta gráfica nos dice que Nos compara con otros en países. realidad sí, y que en realidad tenemos una administración tributaria bastante onerosa, bastante cara comparado con lo que logra recaudar, pero esto tiene que ver no con que recibe muchos recursos, sino que en realidad necesitamos ajustar los recursos que tiene la administración tributaria para hacerla más efectiva, y se hace efectiva aumentando la recaudación. Bueno, señoras y señores, dentro de todo este esquema y de todo este repaso que hemos dado, Jonathan, acá la gran pregunta, y va a ser muy bueno verlo punto por punto en esta gráfica que hemos preparado en relación a cómo recuperar en definitiva la gobernabilidad de la Superintendencia de Administración Tributaria. Ahí está el gran tema. Vamos a ver esta gráfica, por favor, para ir repasando punto por punto. El primero, revisar el proceso llevado a cabo para la elección de nuevos directores. Esto es fundamental. Bueno, totalmente. Lo que sucede es que la penetración de grupos criminales en la SAT tiene tres elementos. El primero es la penetración en los recursos humanos y en el propio nombramiento incluso de autoridad. El segundo tiene que ver con la transparencia. Se fue perdiendo transparencia y rendición de cuentas, y el tercero es la gestión. De esos tres, estos son los elementos de corto plazo que no necesitan más que voluntad política para empezar a cerrar los espacios a la corrupción. Bueno, y para esto, como decíamos, la intención es remover a todos los funcionarios que estén ligados de alguna manera o sospechados de corrupción. Ahorita han caído algunos, pero indudablemente hay que exigir al Ministerio Público que se investigue a todas las personas que trabajan a lo interno de la SAT. Totalmente. No queremos que solamente sea solo ese grupo, ¿no? Y además es para generar una gobernabilidad a lo interno, que quienes se queden sepan que ya pasaron por una prueba y son completamente probos y honrados frente a la sociedad. Necesitamos diferenciar al funcionario y al empleado público deshonesto del que es honesto, y estamos seguros que de los 4.500 empleados en SAT, la gran mayoría son personas que hacen bien su trabajo. ¿Qué pasa con el tema de aduanas? Quizá el tema más vulnerable por el que se destapa toda esta ola de corrupción. ¿Cómo recuperar, hacer un nuevo pacto, verdad, para tratar de lograr transparencia allí? Bueno, en primer lugar, las aduanas son, de acuerdo al diagnóstico, un foco por el que no solo se abren las puertas a la corrupción, sino también al crimen organizado, y ahí se están pretendiendo en las medidas de corto plazo la necesidad, por ejemplo, de que no bajen al país contenedores que no vienen manifestados, es decir, contenedores que no traen la información de qué es lo que contienen. Eso no debería entrar al país. En segundo lugar, volver a disponer del semáforo que permitía al importador reconocer con antelación si iba a tener que pasar por el semáforo rojo y preparar su documentación, o pasar por el semáforo verde, que eso ya no sea discrecional, que ya no tenga que ver con el empleado de las aduanas. Y otro elemento es que necesitamos retomar un pacto de cómo vamos a tratar las aduanas en el corto plazo mientras se termina el proceso de reconstrucción de la administración tributaria. Jonathan, ¿veremos en este gobierno una SAT restablecida, una SAT funcional? Habrá que esperar a una nueva administración, pero estamos hablando de muchos meses, o sea, no podemos esperar al próximo año, ¿verdad? Ya cerrando el año fiscal, que sea a partir de mediados de enero del próximo año, cuando esto vuelva a restablecer sus funciones. No debería ser de esa manera, pero los escenarios nos permiten visualizar que se puede recomponer de manera inmediata, ¿o no? Bueno, en función de los escenarios políticos que vivimos actualmente, las primeras medidas, las de corto y mediano plazo, son medidas de voluntad política, no requieren cambios legales, y en ese sentido sí que debemos conocer la hoja de ruta, sensibilizarnos frente al problema que hay e intentar empujar esta hoja de ruta de manera social. Es importantísimo para el gobierno actual, pero también para el que venga, contar con una administración tributaria que tenga recursos, porque sin recursos no hay planes de gobierno, no hay planes de desarrollo, y prácticamente el futuro de la sociedad está en juego sin una buena administración tributaria. Yo invitaría a los ciudadanos a que lean toda la información que se está generando en www.exijosat.honesta.org, porque www.exijosat.honesta.org, porque ahí van a encontrar no solo la presentación, sino también los documentos que se han ido generando para esta discusión, que es mucho más social, y en este momento estamos en ese proceso de discutir con los contribuyentes, con movimientos sociales, académicos, sector empresarial, para ir llegando a conclusiones que empujen esa voluntad política para que los cambios se den. Bueno, antes de ir, mientras vamos a ir poniendo la pregunta en pantalla, porque Alejandro ya está listo para
comentarnos lo que ha aparecido en redes sociales, así que vamos a poner en esa gran pantalla que tenemos ahí todos esos datos con esta pregunta: ¿qué medidas consideran necesarias para poder mejorar la labor que realiza la SAT? La última pregunta, Jonathan, el tema, más allá de la investigación, más allá de recuperarla totalmente, la cantidad de dinero que en teoría, porque estamos escuchando cifras millonarias dentro de este proceso de fraudación, ¿algún día se podrá recuperar eso? Porque estamos hablando de muchísimo dinero, realmente, el que se habría perdido. Algunos medios hablan de millardos, ¿verdad? ¿Crees que en algún momento ese dinero podrá regresar a las arcas de la SAT o no? Yo creo que alguna parte de esos recursos van a volver al Estado. Sin embargo, lo que nos toca es garantizar que ya no se sigan yendo los recursos, porque efectivamente los rostros de la corrupción son tantos que es muy difícil darle seguimiento, aún con los esfuerzos del propio MP y de la CICIG. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Muchas con gracias. Nosotros esta mañana, Jonathan Menco, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, una manera clara, rápida, concisa de entender cómo estamos, hacia dónde vamos y qué es necesario hacer. Alejandro, ahora sí, con las respuestas a través de redes sociales y gracias a la gente que, como siempre, participa y da su mensaje. Vamos a leer. Rosana de Nájera, efectivamente, Ricardo dice: pedir asesoría a gente íntegra y personas capaces, limpiar a fondo el nido de ladrones y romper toda cadena de corrupción, desde el pez gordo hasta el menor ladrón. Integridad, gente con temor genuino a Dios. Aldo Bonilla dice dos cosas: uno, la recaudación debería haberse incrementado al día de hoy, y dos, ¿por qué el silencio del Contralor Mencos? Hernán Acevedo dice que pongan gente que esté bien capacitada y que no pongan gente solo porque anduvo en campaña o ayudó con fondos para la misma y no les importa que sea gente inepta. Víctor Pérez Leighton dice: como ciudadano chileno, casado con una guatemalteca y amando a vuestro país, que para mí es hermoso, muchas veces viajé por tierra desde Estados Unidos, ya que residimos allá, y yo creo, por lo que viví en aduanas, tienen que cambiar a todo el personal, ya que la corrupción es terrible en las fronteras. Les mando un abrazo. Gracias, Víctor Pérez. Valentín Valenzuela dice: hacer una convocatoria desde donde las personas se ganen los puestos con capacidad, personas con buen récord laboral, íntegros. Y finalmente Arévalo James dice: cambiar todo el personal e indemnizar a aquellas personas que de la tercera edad que todavía laboran por medio de jefes altos. Eso hace que no haya oportunidad de trabajo para gente joven y preparada. 7:59, respuestas de la gente a través de nuestra página de Facebook. Continuamos con más en BLM Noticias.